Desde la vía del Zoom al doctor Roberto Castelán Rueda. Él es doctor en historia, escritor también, pues académico de la Universidad de Guadalajara y colaborador, si no mal recuerdo, doctor, en algunos espacios de esta casa de noticias. Buenas noches. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Víctor, buenas noches. Sí, pues he estado colaborando constantemente con esta estación también, afortunadamente. Claro, doctor, y en esta ocasión saludarlo para hablar de su más reciente publicación, Nadie me preguntó, un libro que, bueno, amablemente nos hizo el favor de compartirnos y que lo presentará el próximo miércoles. Antes de que nos diga dónde y cuándo, para invitar a la audiencia, háblenos un poco sobre cómo nace este libro, que bueno, ya tuvimos la oportunidad de revisarlo y de conocer un poquito la historia, pero por favor compártasela a la audiencia. Con mucho gusto, Belén. Antes que nada, agradecer este espacio para poder hablar de mi libro, ¿no? El libro no es propiamente un libro en sí mismo, es más bien, podría decirlo así, un proyecto editorial. Quiero decir que surge de una intención de la editorial Ediciones al Gravitar Rotando, que pues muy amablemente me propuso Oscar Tagle reunir una serie de escritos pequeños, de escritos breves, que ya tenía yo, algunos publicados en redes sociales, otros escritos por ahí dispersos, reunirlos en un volumen, y en realidad quien se encargó de darle sentido, de hacer una línea del tiempo de estos escritos, fue Oscar, fue la editorial Al Gravitar Rotando. Entonces, en ese sentido, no es propiamente un libro, quiero decir, no es una idea que se va desarrollando con la intención de ser publicada, sino que son distintos tipos de escritos hechos en diferentes tiempos, en diferentes momentos, sobre diferentes temas, que editorialmente dieron como resultado este libro que se llama Nadie me preguntó. Nadie me preguntó, de hecho, es una frase que viene en uno de estos escritos. Los escritos son algunos de ellos muy breves, inclusive algunos de 2 renglones o 3 renglones, y otros son escritos de 2 o 3 páginas. Ninguno de ellos llega a ser un ensayo, no llegan a ser cuentos o relatos, son simple y sencillamente ideas que fueron surgiendo o que han estado ahí desde hace mucho tiempo, y que tienen que ver con pues algo que he desarrollado mucho cuando estuve frente a grupo, que di clases durante muchos años, y en los últimos en la licenciatura en Humanidades acá en Culagos. Es esta idea de hasta qué punto estamos perdiendo la idea de humanismo, hasta qué punto nos estamos alejando de la ética, esa ética que es justamente la ética que nos lleva a ver al prójimo como vernos a nosotros mismos, ¿no? Ese amor al prójimo que al parecer hemos poco a poco abandonado. Entonces los temas pues están organizados sin estar propiamente organizados como tal, ¿no? Pero están más o menos en estos esquemas de qué entendemos actualmente, cómo nos identificamos nosotros como seres humanos cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a una pandemia, nos enfrentamos a muertes muy dolorosas dentro de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestros círculos más cercanos. Y cuando termina esa pandemia, aparentemente volvemos a ser los mismos o queremos ser los mismos, pero un poco desprendidos del dolor del otro, como que el dolor del otro, el dolor del prójimo, no nos cambia. También, por ejemplo, esa falta de humanismo frente a la misma naturaleza. Yo creo que somos nosotros los únicos seres biológicos que destruimos su propio hábitat. Entonces, varios de estos escritos son como pequeñas reflexiones, como breves reflexiones sobre lo que viene a ser nuestra relación con el medio ambiente
y en ese sentido pues una relación muy prepotente, podríamos decirlo así, de destrucción, de intentar acabar con el medio ambiente para sacar algo de dinero. Otro de los temas, pues, es el aspecto político en Jalisco, no una política que, como hemos visto, es una política dispuesta a servirse a sí misma, los políticos simples y sencillamente pensando en su beneficio personal, un gobernador que desde que tomó el cargo ha pensado en ser presidente de la República y no pensado en gobernar. Eso pues conlleva también esta crisis en la seguridad, una crisis sumamente dolorosa para muchísimas familias como las que hemos estado viviendo. Y también, por supuesto, una parte importante son algunas reflexiones sobre autores y temas de la literatura actual. En términos muy generales, pues ese es el libro, más o menos de eso se trata. Es un libro breve, son 140 páginas, se lee de una forma muy sencilla, supongo, y muy amena. Eso es en términos generales el libro. Roberto, buenas noches. Justo quería hacer esta parte de comentario. Por un lado, el libro, bueno, lo puedes leer abriéndolo prácticamente en cualquier página, regresándote al inicio de la historia que estás contando en este momento, la reflexión como lo señalas tú, y entonces ir ahí jugando un poco. Me llamaba la atención al momento de leerlo, pareciera más un estilo de diario, un asunto de reflexiones. En algunos de tus escritos te noto, vaya, bastante desesperanzado, pero en la siguiente historia te veo ya como muchísimo más empujado para adelante. Y hablando justamente de la cotidianeidad que vivimos en el estado de Jalisco, no solamente en Lagos, en la zona en la que tú te encuentras, sino que prácticamente nos afecta a todos los jaliscienses. Que después este tipo de temas que parecerían muy específicos de la zona donde tú vives, pues la verdad es que lo podemos extrapolar a prácticamente cualquier parte del país y podría perfectamente adaptarse a cualquier otra ciudad, a cualquier otro territorio en el que nos encontremos, porque justo me parece, y corrígeme si estoy equivocado, pero justo estas reflexiones me parece que vienen más de esto, de la cotidianeidad, de lo que va sucediendo, amigos lamentablemente fallecidos, recuerdos de otros que ya no están también con nosotros, parte también mucho de las noticias, de la información que va surgiendo en los medios de comunicación, de tus vivencias que justamente tú lo señalabas también en el libro, de esta idea de crear un centro de investigación y terminó siendo un centro universitario, de promesas de políticos de campañas, como ya me lo mencionabas hace un momento, vamos hasta ofrecer a tu casa en venta. Efectivamente, es una cotidianidad que sí, todos vivimos, Víctor. La delincuencia, la crisis en seguridad no es privativa de los Altos Norte, aunque a veces pareciera que en los Altos Norte es como ahorita, como está sucediendo en estos tiempos, como si aquí fuera la mata de la criminalidad, como si aquí hubiera asentado sus reales el crimen organizado. Y sí, pero no nada más. Cuando yo toco estos temas con cualquier persona, estoy pensando ahorita específicamente con personas de Ciudad Guzmán y de Utlán, parece que estamos viviendo exactamente la misma situación, exactamente en los mismos temas. Por ejemplo, en esta debacle del medio ambiente, en esta terrible agresión del medio ambiente que parece que no sucediera nada, que nadie se da cuenta de nada. Sin embargo, cuando yo la comento, insisto, a personas de otras partes del estado de Jalisco, sobre todo, inmediatamente nos identificamos y empezamos a hablar exactamente de lo mismo, de una destrucción brutal de nuestro medio ambiente que pareciera como algo que ya normalizamos. Y yo creo que ese es uno de los temas, justamente la normalización de la barbarie, la normalización de la barbarie vista desde la forma en que gobiernan los gobernantes, la normalización de la barbarie en la forma en que destruimos el planeta. Normalizamos esta barbarie con esta terrible crisis de seguridad en donde todos vivimos asustados, todos vivimos inseguros. Y efectivamente, son esas reflexiones de la cotidianidad, y yo pondría esa cotidianidad también como una normalidad, lo cual me parece a mí terrible. Mira, hay una situación, por ejemplo, yo toco temas sobre esto que fue muy drástico, muy duro, muy doloroso,
lo del COVID. Cuando estábamos en plena pandemia, metidos, que teníamos personas en el hospital, amigos fallecidos, toda esta desgracia que se nos vino en cascada y que no veíamos el momento en que se fuera a terminar, todos pensábamos que después de la pandemia íbamos a ser otros, íbamos a reflexionar de otra manera. En pocas palabras, íbamos a ser un poco más humanos. Sin embargo, parece que el dolor no nos hizo mella, no nos humanizó. Volvemos a ser los mismos de siempre, los mismos depredadores de siempre, por así decirlo. Y la metáfora, que no creo que llegue a ser, que sea una metáfora propiamente dicha, pero pongámosle así, de vender mi casa, es efectivamente, la pongo en venta ponderando un espacio en donde por un lado tienes un parque fotovoltaico que destruyó 900 hectáreas, por otro lado tienes porquerizas que contaminan las aguas de superficie y las aguas de subsuelo, por otro lado tienes extensiones de agave que están destruyendo con la naturaleza que rodea los Altos Norte. Entonces pongo que como si viviera en el paraíso, en un paraíso que está siendo completamente destruido, completamente destrozado. Y yo creo que la parte amable, para no ser tan desesperanzador el asunto, es esa parte en donde se recuperan los temas de la literatura. Yo creo que hay algo en lo que el ser humano se puede refugiar, que es la reflexión a través de la literatura. La literatura junto con la contemplación nos puede dar mucho más que simple y sencillamente estar viendo cómo hacemos más dinero, cómo nos enriquecemos más. Claro. Doctor, pues un libro que, como bien lo decía Víctor, se lee de una manera muy sabrosa, en el mejor de los sentidos del término, porque si bien es verdad hay algunos temas duros, difíciles, tristes, pues hay otros que, como usted los refería, también son muy esperanzadores, y está narrado, a pesar de que un relato no tenga que ver con el otro, pues están muy bien cosidos, muy bien hilvanados, y entonces hace una lectura muy fácil. Así que pues se nos terminó el tiempo, pero por favor la invitación, ¿cuándo presenta usted el libro? Por cierto, nuestro compañero Rubén Martín lo estará acompañando en esta presentación, y la invitación a nuestra audiencia, por favor. Sí, el libro se presenta este miércoles 20 a las 20 horas, lo presenta precisamente Rubén Martín y Marta Leticia Muro Arellano, que es magistrada, ahora es presidenta del Pleno Regional en materia civil de la región sur. Se presenta en una casa muy bonita en Pedro Loza y Juan Manuel. Es Pedro Loza 159. Es una casa pues histórica del centro. Se construyó en 1750 y precisamente quien la construyó es Juan Manuel Caballero, así se llama la casa, y es el que le da el nombre a la calle Juan Manuel, cosa que yo ignoraba aún viviendo toda mi vida en Guadalajara. Yo creo que mucha gente lo ignoraba también, pero esa casa es la que da nombre a la calle Juan Manuel, una casa señorial muy bonita. Entonces ahí estaremos, ojalá pudieran acompañarme y que platiquemos de literatura, entre otros temas también. Es el miércoles 20 a las 20 horas, Juan Manuel y Pedro Loza. La entrada es por Pedro Loza 159. Muchas gracias, doctor. Gracias, y gracias también por estos minutos para charlar. Muy buenas noches. Al contrario, mil gracias por el espacio. Buenas noches.